Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a un jefe de gobierno que tiene una trayectoria política en la Ciudad de México, a nivel federal, como legislador, como dirigente también territorial, partidista, muy destacada. Esta experiencia es quizá la que ha permitido que en este periodo como jefe de gobierno él haya podido consolidar y además emprender muchas cosas importantes para la Ciudad de México. Por eso para mí es un placer y un honor tener a Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en esta entrevista. Martí, muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Gracias. En este periodo, que además ha sido muy intenso porque tu trabajo también o tu estilo de gobierno es intenso, es permanentemente estar en varias partes de la ciudad resolviendo muchos de los problemas que una ciudad como esta tiene. Ha sido también un periodo de consolidación de la transformación en la ciudad y es una ciudad que tú conoces desde hace muchísimos años, ¿no? Tu liderazgo aquí surgió tanto universitario, como lo platicamos en otra entrevista, como el liderazgo territorial, el liderazgo político. Toda esa experiencia, ¿cómo se ha traducido en la jefatura de gobierno desde tu punto de vista? Bueno, me ha ayudado. Sí. El conocimiento de la ciudad, tengo muchos años haciendo política en la Ciudad de México y varias responsabilidades me han permitido conocer más la ciudad. De hecho, aquí fui... Secretario de Desarrollo Social, ¿no? Fui subsecretario de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, antes fui presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces, entre 97 y 2000. Después me fui a la Cámara de Diputados. Luego, en 2003-2005, fui subsecretario de Gobierno. Del 2006 al 2011 fui secretario de Desarrollo Social. Y luego fui presidente nacional de Morena, del 2012 al 2015, de 2015 a 2018, presidente de Morena en la Ciudad de México. Y fui también senador por la Ciudad de México, presidente del Senado de la República. Así es. Entonces, bueno, eso estoy hablando de más de 25 años. Exactamente. 27 años, son 27 años del 97 para acá. Y eso me ha permitido darle muchas vueltas a la ciudad, en muchos momentos, en muchas campañas mías o de otros. Así es. De hecho, prácticamente estuve en las campañas de todos los candidatos a la jefatura de gobierno. Desde el ingeniero Cárdenas hasta... Desde el ingeniero Cárdenas hasta Claudia, el ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel, que fue una campaña muy intensa, de Marcelo. Sí. Yo era el dirigente aquí del partido, de Mancera. De Mancera, estuve en su campaña, aunque él después se fue por otro lado, y de Claudia. Y luego secretario de Gobierno también en la administración de ella. Bueno, eso pues obviamente me ha permitido conocer bastante de la ciudad, aunque la ciudad es vasta, nunca terminas de conocer todos sus rincones y problemas, pero eso ayuda mucho. Entonces, ahora que llegué a la jefatura de gobierno, pues pensé, es un lapso breve, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo aprovecho este tiempo? Así es. Entonces, obviamente, cuando tienes un año y medio, más o menos, un poco menos de un año y medio, bueno, no puedes hacer grandes obras para 6 años, pero sí busqué darle el mayor significado y hacer el mayor número de obras y darle un estilo ejecutivo al gobierno, o sea, resolver, concretar, abordar problemas que estaban pendientes y darle solución. Eso es lo que he hecho a lo largo de este lapso, de este breve lapso. Tengo poco más de un año al frente del gobierno. Si me permites, una de las impresiones que a mí me da, y creo que a muchos de los que nos están escuchando y viendo, uno de los problemas importantes que te ha tocado resolver, sobre todo en este periodo,
y ejecutar es el problema del agua en la Ciudad de México, que es un problema estructural, es decir, Es un problema estructural. no se resuelve. No es de coyuntura. Exacto, no se resuelve en un año, en un gobierno, etcétera. ¿Es cierto esto? ¿Es cierta esa percepción? ¿Sería tu principal desafío en estos...? Es uno de los temas en los que pensé al momento de comenzar. ¿En qué nos vamos a meter? Uno de los temas es el agua. El agua es un tema fundamental. Entonces, una de las cosas que hice fue plantear un programa de captación de agua de lluvia. Exactamente. ¿Cómo podemos captar agua de lluvia en todo el territorio de la ciudad? Entonces encontramos que una vía muy eficaz sería en las escuelas y colocamos sistemas de captación de agua de lluvia en todas las primarias y secundarias públicas. Estamos hablando de aproximadamente cuántas. 2.200 sistemas de captación de agua de lluvia y se calcula que ahí en un año se pueden juntar más de 900 millones de litros de agua de lluvia. Sí. Entonces, eso tiene que ver con una prioridad, que es que tengan agua niñas, niños, adolescentes en las escuelas. Todo el agua que se utiliza en los sanitarios, Sí, las descargas que se realizan, no tiene por qué ser agua potable. así es, así es. O la que usas para lavar patios, O trastes. pisos, trastes. Todavía Yo diría por- que sí, ¿no? Porque finalmente son los que utilizas para la alimentación. Pero con este sistema de captación de agua de lluvia, captas el agua, la mandas a un depósito de 5,000 litros, ahí filtras tierra, hojas, le inyectas cloro y nuevamente se introduce al sistema hidrosanitario, pero para el corte de los baños Exactamente. y para el uso con una correspondiente llave de nariz, para el uso de limpieza general en la escuela o para regar las plantas, el pasto, en fin. Es decir, ahí le quitamos presión al uso del agua potable. Así es. Este es uno de los temas que traía y echamos a andar y lo concretamos en unos cuantos meses. O sea, en 4 meses se colocaron todos los sistemas de captación de agua de lluvia. En 4 meses, todos los sistemas de captación de agua de lluvia en todas las escuelas primarias y secundarias. Ahora, hicimos obra, había obras que ya habían comenzado, Sí. y les dimos seguimiento y agregamos otras. Por ejemplo, hicimos limpieza de pozos de Iztapalapa y ahí no nos fue mal, logramos juntar más de 40, 50 litros por segundo. Sí. Luego, otras obras que hicimos fue la del el pozo en el Cupa, en el Centro Urbano Presidente Alemán. Hicimos la limpieza y rehabilitación del pozo en la unidad habitacional Demet, Sí. que viven miles de personas también. Y se hicieron también las rehabilitaciones o reposiciones de pozos en Pantaco, Pantaco 2, Pantaco 3, los sistemas de rebombeo en Coyoacán y en otra de las alcaldías. Todo lo que se hizo, más obra en el Estado de México, porque hicimos Así es. obra en el sistema Lerma, o sea, aunque está fuera de la ciudad, con recursos del gobierno de la ciudad se hicieron obras en 11 pozos del sistema Lerma, que está en el Estado de México, y en 12 pozos del sistema Chiconautla, que está en Ecatepec, también en el Estado de México. Y ahorita recientemente en Chalco. Pero ese fue de sistema de drenaje, ¿no? Sí, ese es otra, Ese es otro esa es tema. otra cosa. Pero lo que quiero decir es, trajimos agua, repusimos agua. De hecho, logramos recuperar 2,000 litros por segundo. 2,000 litros de agua por segundo. Bueno, ese es un tema Estructural. importante. Y ahí hicimos obras de drenaje también. Venían varias haciéndose, sobre todo en Álvaro Obregón, venían en Paseo de los Olmos, en Jalalpa, en otros puntos. Pero concretamos una obra que me da mucho gusto porque he estado en contacto con los vecinos de allá, en Chicalhuacán, Xochimilco, porque todo se inundaba de aguas negras ahí. No había colector y no había, y menos aún, pues conexión de los hogares. Entonces, vamos a ir a Chicalhuacán. Ya se hizo una obra para recoger
las aguas Las aguas negras. de desecho y que los hogares puedan desahogar también Sí. sus aguas de desecho. Entonces, esta es una obra muy importante porque finalmente va de por medio la salud de los habitantes de esta zona. Para ponerte otro ejemplo, y estamos también impulsando otros proyectos. Hicimos otra obra que fue la del colector en Humboldt, esto es en el centro histórico. Esta tiene otro sentido. Ahí se está construyendo el Archivo General Agrario. Ah, ok. Y como va a ser subterráneo en parte, sí, se tiene que evitar que se humedezca. Entonces cambió el colector de la calle de Humboldt. Todo. Que tendría más de 50 años, es fácil, ¿no? ¿O no? No, o más. Mucho más. Wow. Entonces, con eso, bueno, se busca sellar Sí. que el agua que se va por ahí por el drenaje no llegue a permear el archivo agrario. Así es. Esa es otra obra que realizamos de drenaje, realizamos otras. Había una obra que estaba en proceso en Canal de Chalco, la fuimos a inaugurar ahora, terminó. Así es. Que es una planta de rebombeo. Son dos plantas. Una que tiene 5 enormes tornillos, saca 1.500 litros de aguas negras por segundo. 1.500. Wow. Entonces nos ayuda a evitar inundaciones. Hay otra que está cerca también en Canal de Chalco que tiene 2 grandes tornillos. Entonces, con esas 2, pues ayudamos a que esta zona que es más baja no se inunde. Entonces, en agua, en drenaje, hemos estado haciendo obras, todavía tenemos proyectos, queremos iniciar una en Tecómit, era complicado por la propiedad social de la tierra, pero parece que ya resolvimos un lugar para hacer un colector, porque también ahí hay inundaciones en la parte baja. Entre otras. Wow, porque además está en la temporada de lluvias. En otros lugares. No, pues llegamos bien a la temporada de lluvias. Hicimos más de 20 obras de drenaje, grandes obras de drenaje antes de la temporada de lluvias. Unas que venían en proceso, otras que impulsamos. Hicimos una obra ahí en la Gertrudis Sánchez, Gustavo Madero, sí, porque se desplomó un gimnasio. Y se desplomó porque había una fuga en un colector. Entonces fue haciendo un socavón como de 8 metros de profundidad, 10 metros de ancho. O sea, grande. Es un peligro para la vida de lo que pasó en el socavón de la carretera de Cuernavaca. Bueno, un peligro. Entonces se rehizo el colector y se rehizo se rellenó el lugar donde se había caído el gimnasio y se rehizo todo el deportivo de la Gertrudis Sánchez. Hasta pusieron canchas nuevas de fútbol y otras. Por poner unos ejemplos en relación con el agua. Así es. Y si me permites, me sigo con otros. Hay otras cosas que hicimos. Por ejemplo, estaba en proceso lo de la Plaza de Garibaldi. Sí. Terminamos la obra, toda la plaza, colocamos el kiosco que pidió la gente. Esa es otra. Se terminó toda esa remodelación de la plaza. Se terminó la remodelación. Que tenía años sin remodelarse, ¿no? Así es. Siendo una de las plazas turísticas más importantes fundamental, del que país. Es un gran atractivo. Y se cambió toda la loseta. Y se puso un kiosco. Sí. Había ahí un jardín raro con magueyes que no lo quería nadie, ¿no? Entonces hicimos una readecuación. Y nos pedían los mariachis, los restauranteros, pedían un kiosco. Entonces ya se puso el kiosco en esa plaza también, ¿no? Esa es una obra que concluyó. ¿Del gobierno central o del gobierno de la alcaldía? Fue obra del gobierno central. Ahí pasó algo con la alcaldía porque un día empezaron a serruchar. Hacer obra, ¿no? Y a quitar la losa sin permiso de Seduvi, el INA, de nadie. La alcaldía encabezada por Sandra Cuevas. Sí. Entonces, pero bueno, no me quiero meter a polémicas. Pero eso pasó, ya que me preguntas.
Y entonces luego, con la autoridad del centro histórico, o a iniciativa de ellos, empezó todo el proceso de obra ya bien ordenado, ¿no? Sí, sí. Con las autorizaciones correspondientes, con los vistos buenos correspondientes, y ya se hizo la obra ahí. Pero déjame decirte, pues una obra que ahora sí que es de mi autoría. Es tu sello, ajá. Que me interesa mucho resaltar, que es la del Zócalo. Sí. El Zócalo peatonal. Tomamos una decisión en el Zócalo. Esta decisión la tomamos como en septiembre del año pasado, porque estaba todo lo de las fiestas patrias, entonces se va cerrando el Zócalo y hay actividades. Así es. ¿Y cómo se va llenando de personas, de familias? Y entonces pensamos, pues igual es el momento de hacer el Zócalo peatonal. Así es, con todos los temores que antes les daban. Peatonal. Sí, había temores que por el tránsito, pero en términos reales, ya el Zócalo era utilizado como glorieta a veces. O sea, ya no se podían estacionar los coches. Entonces, pues no estábamos restando ninguna superficie de estacionamiento, ¿no? Así es. Y por otro lado, pues ya tenías muchas manifestaciones que bloqueaban en muchos momentos 20 de noviembre o alguna otra avenida. Entonces dijimos, vamos a dar el paso. Peatonalicemos el Zócalo, así como son peatonales muchas plazas centrales del mundo, como el centro de Roma, así es. Por poner un ejemplo, en Italia. Y muchos centros en el país, por ejemplo, es totalmente peatonal el Zócalo de Tequisquiapan, en Querétaro, por ponerte un ejemplo. Entonces, esta es la principal plaza pública del país. Y es una plaza cívica, cultural y política. Exacto. Esa es, digamos, son las grandes funciones que tiene esta plaza en el Zócalo. Y nos aventamos primero la peatonalización, o sea, cerramos el tráfico vehicular. Sí. Y luego nos aventamos la obra. Entonces sustituimos todo el asfalto por una loseta autorizada por el INAH, acorde con la arquitectura colonial del centro histórico. Y hay un montón de gente que la utiliza, que la disfruta, es un rescate del espacio público. No hay quejas. No, y déjame decirte, en la verbena del... primero lo de septiembre, las fiestas patrias, luego las festividades de Día de Muertos y luego la verbena navideña, todo el tiempo. Así es. Lleno de familias. Y sin quejas. Y esta remodelación que fue también, pues prácticamente no se visibilizó tanto porque ocurrió en plena campaña electoral. Y bueno, la campaña electoral implica restricciones de promoción de obra pública, etcétera. Pero junto con la remodelación y la transformación del Zócalo en una zona peatonal, ha venido una intensificación, ¿no?, de las actividades culturales. Bueno, es que ya es un Zócalo para la gente. Sí. Hicimos ahora en el Zócalo la clase masiva de ballet. Ah, de ballet, ya no solo de box. No, esta es la clase masiva de ballet más grande del mundo. Y la hicimos con una maestra de ballet mexicana. Y eso, por ejemplo, hicimos también ahí la presentación de la Orquesta Filarmónica. Sí. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el Zócalo, pero la Orquesta Monumental de los Pilares, también en el Zócalo. Retomamos algo que estaba un poco abandonado, el rock en inglés. Así es. Sí. Y luego, en materia de cultura también, el desfile de los carnavales. Entonces hicimos el desfile que sale de ¿cómo se llama? Tlaxcuaque, hacia el Zócalo capitalino. Y por otro lado también asociamos a estas actividades otras cosas en cultura que son importantes. Por ejemplo, reconocimos al Tianguis Cultural del Chopo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Reconocimos también... Eso fue en este año, ¿verdad?
Eso fue el año pasado. El año pasado. Sí. Eso debe haber sido por ahí de julio, agosto. No tenía mucho tiempo yo de estar en la jefatura de gobierno. Y reconocimos también como patrimonio cultural inmaterial la cultura sonidera. Exactamente. Y otro reconocimiento también de patrimonio cultural inmaterial fue para los carnavales y comparsas, que tienen una gran fuerza en los pueblos originarios que se encuentran en la periferia de la Ciudad de México. Y que normalmente los que habitamos en la parte del centro no lo vemos, o sea, no estamos familiarizados, ¿no? Tiene su historia eso, porque en la época de la colonia los carnavales eran como la subversión. Exactamente. Entonces se escandalizaban en el centro de que hombres se vistieran de mujer, ¿Ya desde entonces? Sí, por supuesto, entonces más. Entonces el carnaval es una burla, ¿no? Sí. Y se ponen las máscaras de rubios, blanquitos para, ¿no? Burlarse No, y era una burla también a la blanquitud de los criollos o de los peninsulares, ¿no? Así es. Entonces se prohíbe en el casco central y se asientan los carnavales en la zona periférica. Entonces, bueno, los reconocimos como patrimonio cultural inmaterial. Y también declaramos el 25 de agosto como Día del Bolero en la Ciudad de México. Para dar este impulso, se tienen que hacer actividades en esos días en alcaldías y en el centro de la ciudad en favor del bolero. También, por ponerte otro ejemplo. Y una cosa que a mí me interesaba mucho, que la traía en la mente desde que fui secretario de Desarrollo Social hace unos 15 años, era llevar música clásica a barrios populares. Entonces le dije a los de la Secretaría de Cultura, quiero llevar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México a algunos barrios emblemáticos. Sí. Entonces, como ellos tienen sus reglas, no pueden salir tanto, entonces dije, bueno, 3 conciertos. Uno en Tepito, otro en Cuautepec, Gustavo Madero, y otro en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa. Entonces, llevamos a la Orquesta Filarmónica para romper barreras sociales, barreras de clase en el acceso a la música clásica, a la música en general y a la cultura. Entonces, fue extraordinario, extraordinario. La reacción de la gente... de un gran gozo por parte de la gente, ¿no? Mucha gente en los... Se rompe el mito, ¿no? De que la música clásica solo es para una élite. Exactamente, ¿y por qué va a ser solo para una élite? Ahora, la Orquesta Filarmónica muy bien porque combina, ¿no? Música clásica y al mismo tiempo... Música popular. Música popular y toca mambo y el guapango de Moncayo. Así es. Entonces, realmente es un gran espectáculo. Además, impresionante. Es una ciudad de sonidos, es decir, es una ciudad musical en sí misma y ruidosa en sí misma, ¿no? Entonces, si le das otro tono, otra tonalidad a las ciudades, dejas una impronta, ¿no? Y me interesaba mucho marcar unos antecedentes al respecto. Y luego también, en el terreno de la cultura, y recogimos la iniciativa de unos artistas villistas. E hicimos la escultura de Pancho Villa, colocando la placa que le da el nombre a la calle de Madero, que antes se llamaba Plateros. Se llamaba Plateros de un lado y San Francisco de otro. Entonces es Pancho Villa el que pone la placa para nombrar Madero esa calle, ¿no? En homenaje a Madero tiempo después de su asesinato. Entonces, un escultor, un artista dijo, yo tengo este proyecto, lo podemos hacer. Y me fueron a ver varios y les dije, órale, vamos. Pero les dije, pero antes de que acabe el 2023, que es el año de Francisco Villa. Exactamente. Y no terminaban. Pero bueno, ahí los apretamos. Y el 31 de diciembre del 2023 se inauguró. Ahí nos acompañó. Esa se la había oído también era una causa de Paco Ignacio Taibo. Nos acompañó Paco Ignacio Taibo, habló en el evento, nos acompañó Pedro Salmerón también, algunos nietos de Pancho Villa. Así es. Muy padre estuvo ese momento. Muy emocionante. Y te toca también... Y esa escultura, perdón,
no es la rígida de los héroes de bronce, ¿no? Así es, así es. No, está en movimiento Pancho Villa. Pancho Villa intenso y colocando la dinámico. placa y con su sombrero al aire. Así es. Y Muy es un bueno. homenaje también a Madero. Es un homenaje a Madero y a Pancho Villa al mismo tiempo. Y al arte y a la cultura urbana, ¿no? Y en la calle, En que la al calle. convertirse en una que calle es peatonal, se volvió una calle masiva. Sí, no, incluso ese mismo día que lo pusimos pasaba gente a sacarse una foto ahí en la escultura, ¿no? Exacto, exactamente. Te va a tocar también el cierre de la obra de Chapultepec, que es una de las grandes obras del gobierno federal. Es una obra del gobierno federal, de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y la hemos acompañado. Exacto. De hecho, en este lapso que me ha tocado a mí, se hicieron algunas inauguraciones parciales. Por ejemplo, la del Panteón de Dolores, fue el presidente, López Obrador. Se hizo una inauguración parcial del mercado Cambio de Dolores, del mercado de flores. Sí. Se hizo otra del sistema Serpientes y Escaleras. Ya ves que ahí hay una parte cuando subes a la tercera sección que son barrancas, muchas barrancas, ¿no? Sí, sí. Entonces se hicieron puentes, se hicieron escaleras, en fin, quedó muy padre, muy atractivo. Y tiene el parkour. Exactamente. La obra más compleja es la de toda esta galería de arte, la Bodega Nacional de Arte. Así es. Así Es la más complicada, pero está la Cineteca Nacional, hay una pantalla al aire libre. Y que ya está próxima. Es a una inaugurarse. gran obra, ¿no? Y la acompaña el cablebús. Exactamente. Entonces, a eso iba yo. el Esa obra ya cablebús. te corresponde terminarla Bueno, de hecho, y iniciarla, si no me equivoco. no, había iniciado, Sí. pero la hemos estado siguiendo, le hemos dado seguimiento y hicimos el periodo de pruebas, ¿no? O sea, ya empezó el periodo de pruebas, ahí va, ya está más de la mitad de las estaciones y cada semana nos reunimos para ver cómo va la obra. Sí. Va bien y mi cálculo es que se termina antes de que yo me vaya de la jefatura de gobierno. Así es. Ahora, si me permites, hablando un poco de movilidad, Sí. hay algunas obras que estaban ya en proceso y que terminamos, por ejemplo, la línea 12 del metro. La terminamos, eso era muy importante porque ahí se Exactamente. trasladan casi 400,000 personas de la zona más pobre de la ciudad, de Tláhuac, Iztapalapa, Milpalta. Esa. Luego culminamos un proceso de adquisición de trenes. Entonces fueron llegando poco a poco 9 trenes. Había 11 trenes, el tren ligero que va de Tasqueña a Xochimilco. Ok. Ahora son 20 trenes. 20. 20 trenes. O sea, el tren ligero ya no solamente lento, ahora sí es ligero y No, rápido. bueno, se disminuyó a la mitad Sí. el tiempo de pasada de los trenes. Estaban ok. como a 7 minutos, ahora son como 3, 4 minutos en el intervalo en el que pasan los trenes. Y además los nuevos trenes son muy bonitos, con espacios para mujeres, personas con discapacidad, cámara de video interior, etcétera, ¿no? Ahora, y terminamos los CETRAMS. Estaban en camino el CETRAM de Indios Verdes, el CETRAM Martín Carrera, el CETRAM San Lázaro. Todos esos los terminamos. El centro de operaciones, el nuevo centro de operaciones del Metrobús. Sí. Electrificamos otra línea del Metrobús. Y déjame adelantarte algo. Vamos a tener el primer conjunto de autobuses de RTP eléctricos. O sea, un proceso de electrificación interesante del transporte público, ¿no? Ya con eso habría transporte eléctrico prácticamente Y en además todo, ¿no? sustentable. Metro, tren ligero, trolebús, cablebús y Metrobús y RTP. A ver, Va a ser estamos un hablando proceso. de puro sistema de transporte que no consume combustibles fósiles. Que no consume combustibles fósiles. Ahora, hay que decir, en el caso del Metrobús, son 2 líneas apenas. Así es. Las demás siguen consumiendo todavía. Y RTP va a ser el primer grupo de autobuses, 50 autobuses. Pero es la tendencia hacia la electrificación, ¿no? que se ha impulsado.
Y ahí déjame decirte, yo impulsé, esta también es obra de mi autoría, una línea de trolebús en Avenida Aztecas. Ah, claro. Ahí la gente nos había pedido el trolebús en Avenida Aztecas. Avenida Aztecas es la que atraviesa toda la zona de los Pedregales de Coyoacán. Exactamente. A sus costados están Santo Domingo, Santa Úrsula, Gente Ruiz de muy bajos Cortines, ingresos Ajusco, de muy bajos recursos. Es donde vive la gente más pobre de Coyoacán. Exactamente. Entonces dijimos, vamos a hacer transporte aquí, porque además la tónica de toda la política de movilidad en la Ciudad de México ha sido esa, hacer movilidad sobre todo en las zonas más pobres. Cuautepec, la Sierra de Santa Catarina, en fin, y aquí los Pedregales de Coyoacán. Y aprovechamos la avenida Azteca, que es muy ancha. Así es. Entonces yo le digo a los de CEMOVI, a ver, ¿qué tan difícil es? Y me dicen, no, pues ayuda que la avenida Aztecas es muy ancha. Y aprovechamos el camellón, sobre el camellón se hicieron las estaciones. Así es. Y no hay líneas Se de metro remodeló toda esa todo zona. el camellón, se le agregaron cientos y cientos de luminarias. Y esa línea de trolebús conecta el metro Tasqueña con la línea 1 del Metrobús y con otras 2 líneas del trolebús. Entonces, pues es extraordinario, la gente está feliz. No, y además te ahorra dinero, te ahorra tiempo. Y también es ecológico porque eso sustituyó a los microbuses. Entonces ahí sustituimos a los microbuses que son un problema de contaminación. Exactamente. Pero también son un problema vial porque todo el tiempo están echando competencias. Esa es una obra formidable de las que más gusto me da. Esa. Sí, porque además es una obra de gran impacto social. Social, ecológico, vial, rescate del espacio público, en fin, tuvo muchas implicaciones. Y disminuyes también la inseguridad. En una zona que está alumbrada ya. Claro, disminuye la inseguridad y además facilitas el disfrute del camellón. Sí. Sí, que además es un camellón que estaba pues invisibilizado para la gente. O sea, no se podía apreciar, era peligroso. Invisibilizado. Ahora lo tienes que usar porque tienes que abordar el trolebús desde el camellón. Exacto, exactamente. Entonces, pues eso fue muy, muy bueno, ¿no? Ahorita que mencionaste todo el pulpo verde de los buses, etcétera, de las combis, bueno, ya no son combis. Recuerdo el gran conflicto que fue Ruta 100 en la Ciudad de México, que también ya está resuelto, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque ese era uno de los viejos problemas. Pues le agregamos nosotros un granito de arena. Sí. Que es un apoyo económico que dimos a los trabajadores de Ruta 100. Ya yo los conozco desde hace muchos años, porque cuando fui subsecretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, que fue jefe de gobierno. Hace 20 años. Uh-huh. Sí, hace 20 años yo recibía a trabajadores de Ruta 100 con sus broncas. Llegué a la Secretaría de Gobierno y recibí a varios grupos de los que había recibido años antes. Y entonces me decían, no, ayúdenos, en fin, y presentaron un plan en el Congreso. Ahí varias legisladoras lo recibieron. Y ya estaba cuantificado en recursos, en fin, para darles un apoyo. Entonces, pues sí, era un monto importante. Y yo le dije al presidente, yo tenía, no sé, 3 días de haber llegado a la jefatura de gobierno. Así es. Fui a una reunión con el presidente y le digo, está este tema, nos puede apoyar el gobierno federal. Sería importante, así como se ha hecho lo de Mexicana de Aviación, lo de Luz y Fuerza del Centro, para hacerle justicia a los trabajadores de Ruta 100. Y entonces me dijo el presidente, es un acto de justicia, pues claro que apoyamos, vámonos al 50%, gobierno federal, gobierno de la ciudad. Entonces hicimos un fondo y le hemos estado dando apoyo a los grupos de trabajadores de Ruta 100. Es un apoyo económico, ¿no? Además de una lucha pues la mayoría deben tener más de 70 años, ¿no? Claro. Pues, o sea, son gente que ya se pasó la vida luchando porque se les reconociera, ¿no? Ruta 100 acaba con el pulpo camionero por ahí del 83, si no me equivoco, ¿no? Que se hace la municipalización del transporte público en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y fue uno de los conflictos heredados del gobierno de Óscar Espinosa Villarreal,
Y de otros personajes que ahora ya nadie se acuerda de ellos, salvo Alito Moreno, como Enrique Jackson, etcétera, ¿no? Que No, eran- pues, ¿y cuánto tiempo? O sea, se heredó un problema para mucho Exactamente. tiempo. Que además eso tuvo otras ramificaciones porque Ruta 100 fue sustituido por microbuses, implicó una privatización, un desorden en el transporte público, mayor contaminación, en fin, tuvo muchas repercusiones negativas la desaparición de Ruta 100. Y qué bueno. ¿Y cuántos trabajadores, alrededor de cuántos trabajadores están recibiendo este Los apoyo? trabajadores de Ruta 100 eran 12,000. Sí, wow. Muchos han fallecido, pero todos los que han comprobado, hay un mecanismo de comprobación, se les va incorporando a los listados y se van haciendo grupos de trabajadores y se les entrega el apoyo. A los primeros yo les entregué el apoyo directamente y ya cuando vino la veda, pues ya se hizo por otras Automático. vías. Entonces, pero pues ese es importante, es un acto de justicia. Así es. También así es de las cosas que incorporamos ahora en este año que me ha tocado estar en la jefatura de gobierno, ¿no? Exactamente. Estamos con el jefe de gobierno, Martí Batres. Una ciudad de justicia social y una ciudad sustentable, una ciudad además amable, también ha venido acompañada de una ciudad atractiva para los habitantes de otras ciudades del mundo, sobre todo después de la pandemia, una irrupción de norteamericanos, europeos, canadienses, incluso gente de otras partes de América Latina que han venido a vivir a la Ciudad de México. Y en una entrevista anterior, tú planteaste que eso también tenía y planteaba un desafío en el mercado de la vivienda y en el proceso de gentrificación o gentrificación de la ciudad. Y tú planteaste en ese momento que estabas en una negociación con las plataformas, con Airbnb y otras. ¿Qué sucedió en este terreno? Hicimos una negociación múltiple con 3 actores. Uno, las plataformas digitales, especialmente Airbnb, que es la que le ha puesto el nombre, de hecho, a ese tipo de hospedaje. Así es, que no es el único, pero es el que... No, pero le pasa como con los Vactor, que era una marca y ahora todos los vehículos que sacan agua son Vactor. Bueno, Exacto. con Airbnb y plataformas digitales, con los hoteleros, que también estaban muy interesados en que no hubiera una competencia desleal, y con los vecinos, Así los es. más interesados en que no se dieran procesos de gentrificación. Entonces hicimos una mesa, con todos negociamos, y de ahí sacamos unas reglas para ponerle límites al tema de las plataformas digitales, límites en cuanto a inmuebles a usar, un conjunto de características que están establecidas, y mandamos las reglas al Congreso y se aprobaron. Entonces hicieron reformas a la ley de turismo y esas permiten tener hoy una regulación del hospedaje llamado Airbnb. Ahora te comento de paso otra modificación muy importante que hicimos, que también es una iniciativa que yo impulsé, que es lo de la modificación en la distribución de las ganancias de los parquímetros. Ah, ok. Entonces, las empresas de parquímetros se quedaban con el 70% de las ganancias y el 30% para la ciudad. Así es. Entonces, lo que hicimos fue restringir el tamaño de las ganancias, ¿no? Entramos en una negociación con las empresas de los parquímetros, negociación compleja porque se llevó casi un año. ¿Un año? Sí, una negociación difícil, pero finalmente llegamos a acuerdos con ellos y se modificaron los títulos de concesión y bajamos del 70 al 53% sus ganancias. ¿Y el 47% es para la ciudad? El 47% es para la ciudad. Y de ese 47%, el 30% es para las colonias. Ok. Entonces aumentamos recursos para las colonias que reciben esa masividad de vehículos. Entonces tienen recursos para mitigar ese impacto recurso, urbano. ¿quién lo administra? ¿El gobierno central o las alcaldías? No, el gobierno central, y el gobierno central lo canaliza a las colonias. Existe un procedimiento para que ese recurso finalmente sea en su destino decidido por los propios vecinos de las colonias. Es un reordenamiento urbano.
es un reordenamiento urbano. Y en esto hay muchísimas otras obras. Ahora, ¿no? esas dos medidas, la regulación del Airbnb y lo de parquímetros, beneficia directamente un conjunto de colonias de clase media del casco central, sobre todo colonias de clase media. Exacto. Sobre todo colonias de clase media. Eso es, digamos, es importante, ¿no? Porque luego se dice que no hacemos cosas en favor de la clase media, hacemos un montón de cosas. Así es. Son dos medidas de ordenamiento. Ahora te comento otras que me interesan. Hicimos un rescate de la avenida Coltongo, que durante 12 años estuvo llena de tarimas en las banquetas. La gente no podía usar las banquetas, ¿no? 7,000 tarimas. Se convirtió en la avenida para comprar las tarimas. ¿Por qué? Es una reminiscencia de la era industrial de Azcapotzalco. Ah, ok. Acuérdate que era mucho más industrial de lo que es ahora es mucho más habitacional. Así es. Pero entonces, pues ahí van las industrias a comprar sus tarimas son estas plataformas para mover su mercancía. Exactamente. Bueno, pues despejamos Avenida Coltongo y ese fue un rescate también de la avenida, la gente se puso muy contenta. Otro rescate importante es el del Parián. El Parián, que El Parián. es histórico además. El Parián, un inmueble abandonado ahí por más de 25 años. Había sido una plaza comercial hace mucho tiempo, hace como 50 años. Y luego fue un banco y luego lo compró el gobierno de la delegación Coyoacán para hacer oficinas. Los vecinos no estuvieron de acuerdo en que hubiera oficinas ahí. Y recientemente pues lo rescatamos. ¿Qué significa Ese el por rescate? cierto, me lo encargó mucho Pablo Gómez. Una vez me dijo, si algún día llegas a ser jefe de gobierno, te encargo lo del Parián. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como estaba medio dividido en módulos, pues empezamos a rescatar los módulos e hicimos centros comunitarios. Ok. De este modelo de pilares. Y entonces los vecinos se pusieron muy contentos, porque son centros comunitarios abiertos a la gente, gratuitos, públicos, y donde la gente puede desarrollar sus propias iniciativas. Los vecinos del barrio de San Lucas y otros barrios Así es. de Coyoacán, ese es un rescate importante. Y sigue, porque ahí son 18,000 metros cuadrados. 18,000. Entonces, tenemos mucho espacio para la cultura. Ahí, esa es una de las cosas que también más gusto me da. Y en los rescates estos del espacio público, hicimos una operación que fue levantar los campamentos que había de comunidades indígenas que estaban viviendo en las calles de la ciudad. Uno en la calle Roma de la colonia Juárez. Sí. Otro en Gómez Farías, junto al Monumento a la Revolución, y otro en la Plaza de Santo Domingo. Bueno, ahí eran 2 campamentos. Entonces les dijimos, les damos vivienda. Entonces les dimos vivienda a las familias indígenas que estaban ahí habitando en las calles, ¿no? Bueno, ¿Y cómo reaccionar? pues no lo podían creer, pues cambió su vida, ¿no? Claro. Entonces, de vivir en la calle ahí, a tener una vivienda propia, pues evidentemente el salto es cualitativo, que son estas cosas de orden urbano, que fuimos metiendo. Entre otras, te menciono algunos ejemplos que me parecen ¿Podría significativos. suceder esto con los haitianos de la calle de Giordano Bruno, que también de repente, pues... En Giordano Bruno, ahí el Instituto Nacional de Migración se llevó a los migrantes a varias estaciones migratorias Sí. en diversos lugares. Ahora, hemos querido trasladar a migrantes que están en Vallejo a los albergues. Tenemos un albergue nuevo ¿Dónde? en Tepito. Está formidable. Tiene agua caliente, regadera. Para migrantes. Comida. Para grupos de atención prioritaria. Ok. Uno de ellos es población Pueden en ser calle, migrantes. pero migrantes también. O indígenas también. Indígenas también. Grupos originarios. Diversos grupos de atención prioritaria. Pero ahí ha habido resistencia interna, ¿sí? En fin, ahí hay otros tipos de situaciones No es más fácil, complicadas. sobre todo reordenar urbanamente una ciudad donde, pues, los no visibles, digamos, se apropian de espacios, ¿no?
Sí, pero estamos viendo cómo puedan vivir en mejores condiciones. Exactamente. Sí. Y no echarlos a la periferia. Que No, también era- no. Estamos viendo, por ejemplo, en el albergue, este es el albergue Vasco de Quiroga en Tepito, que lo Sí. inauguramos hace poco. Así es. Em, tiene como 100 familias de migrantes, más o menos, actualmente, de los que han aceptado. Que luego tienen mucho temor, ¿no? Bueno, ¿Por la zona? ¿Por Tepito? no por que se les vaya a deportar o alguna cosa ok, así. ok, por su condición migratoria. Sí, pero en realidad pues los albergues son abiertos, ¿no? O sea, Sí. la gente puede, si no está de acuerdo, puede irse del albergue. Así es. Otro de los temas que creo que es importante abordar, Martí, es el de la seguridad pública, que siempre ha sido un tema importantísimo, ¿no? Hubo un avance enorme con la doctora Claudia Sheinbaum, una reducción, pero sí quedaban temas que herían las susceptibilidades de colectivos muy fuertes, que es el tema del feminicidio. El papel, todos nos acordamos del papel de Ernestina Godoy como fiscal, que se enfrenta también a toda una red de intereses que llegan hasta Morelos. Y en este periodo ha habido todavía una reducción mayor de feminicidios y otro tipo de manejo del problema, ¿no? Bueno, hemos estado haciendo un contraste de las muertes violentas de mujeres Sí. en los últimos meses. Entonces comparamos mayo del 2019 con mayo del 2024 y la diferencia es de menos 68%. Y digo muertes violentas de mujeres porque aquí toda muerte violenta de mujer se comienza a investigar como feminicidio. Así es. Es decir, Ya por protocolo. por protocolo. Ya en el camino se va haciendo Definiendo. la definición más precisa, pero lo importante es la disminución del número de muertes violentas de mujeres. Y te comento también que hicimos otra cosa fuerte en la ciudad. Ahora la impulsamos, ahora que llegué a la jefatura de gobierno, todavía con Ernestina, todavía estaba Ernestina, que fue el programa de recompensas. Ah, ok. Entonces metimos el programa de recompensas y se ha logrado capturar a 4. ¿A 4 feminicidas? No solo son feminicidas, son generadores de violencia involucrados con feminicidios o desapariciones u otro tipo de crímenes, ¿no? Wow. Uno de ellos fue detenido, encontrado por la Marina, Sí. se remitió a un juez federal y el juez federal lo liberó. El juez federal. Sí, con argumentos procedimentales, en fin. Lo liberó, salió por la puerta de atrás. De hecho, denunciamos al juez. Es que ese es el otro gran tema que... Ese es otro tema que está ahí. Y luego hicimos otra iniciativa que impulsamos, fue la de los operativos territoriales. Entonces, en ciertos puntos neurálgicos, porque hacemos nuestro análisis, nuestro mapa, nuestros clústeres, y entonces hicimos concentración. Entonces vamos a tal punto, Sí. frontera de Iztapalapa y Tláhuac. 4,000 elementos de seguridad ciudadana, de fiscalía, Guardia Nacional, Sedena, Marina, concentrados ahí durante un mes. Entonces se hacen operativos, vigilancia, cateos, detenciones, se recoge información y nos ayuda A disminuir. a disminuir. En Iztacalco hicimos un operativo de esos. Iztacalco bajó mucho. Iztacalco estaba entre las 3 primeras alcaldías con el mayor número de delitos por cada 100,000 habitantes. Así es. Y fue bajando. Quedó Y era como- inexplicable porque estaba como en el Iztapalapa bajó y sexto lugar. Iztacalco no. Pues faltaba también ahí una concentración. Entonces, esa fue buena y hemos estado yendo a diversos lugares con ese tipo de operativo en la Ciudad de México. Esa es otra cosa que se ha hecho también entre numerosas iniciativas que se han impulsado. Y hay una impronta como legislador
casi la mitad de tu vida política o más, de tu vida política activa. Pienso mucho como legislador. Exacto. También. Y has logrado cosas también en la legislatura de la Ciudad de México. Hemos enviado como una decena de iniciativas. Por ejemplo, sacamos la nueva ley de bienestar social. Sacamos la nueva ley de medio ambiente que prohíbe la privatización del agua. Ok. Sacamos también una nueva ley de responsabilidades de servidores públicos en materia ambiental. Incorporamos a la Constitución el derecho de los habitantes a contar con comedores comunitarios. Wow. Incorporamos a la Constitución el derecho de los habitantes de las unidades habitacionales a contar con recursos públicos para el mejoramiento de sus unidades. Ese programa existe desde hace años, lo comenzó Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno, pero ahora lo pasamos a la Constitución. Reformamos el Código Penal para que no queden libres los talamontes. Ese fue un avance. Que por cierto, en materia de talamontes hicimos un operativo espectacular. O sea, pudimos decomisar 10,000 piezas de madera. Ahí, sobre todo con el apoyo de la Sedena, nos ayudó muchísimo. Luego reformamos el Código Penal para establecer el delito de corrupción inmobiliaria. Exactamente. Eso es importante. Reformamos la ley de turismo para las nuevas reglas del Airbnb. Esa es otra. Y hay una reforma que no la propusimos nosotros. Esa viene de un legislador de Temístocles, de Villanueva, si no me equivoco. También impulsada por Ana Francis Moore. Pero si no nos metemos, no sale. La verdad, que es la derogación del artículo 159 del Código Penal que criminalizaba prácticamente a la población con VIH. Exactamente. Entonces, que era un viejo resabio del Código Penal capitalino medieval. Ya no tenía que ver con la vida de hoy y lo sacamos, ¿no? Sí. Ese era el delito llamado peligro de contagio. Exactamente. No se sancionaba por las lesiones que se hubieran ocasionado a una persona, sino por el riesgo. Y llevaba la estigmatización. Pues llevaba la estigmatización. Tú eres portador de una enfermedad transmisible, eres un peligro. Y además, violación a los derechos privados. O sea, la empresa te podía hacer y obligarte a hacer análisis y ellos se quedaran con la información. Sí, de ahí se derivaban muchas cosas. Entonces, ¿y esto tenía su origen en ese artículo? Se apoyaba en ese artículo, además de los propios prejuicios que pudiera haber, ¿no? Ok. Wow. Ese lo derogamos. Entonces, bueno, ahí está. Es decir, en materia de derechos todavía esta ciudad avanzó muchísimo más. Todavía avanzó más y todavía puede avanzar más. ¿Hacia dónde ves? Hay temas, por ejemplo, yo ahora planteo uno que me gustaría que avanzáramos, que es el tema de ponerle límites a los altos arrendamientos en vivienda. Sí. O sea, los costos de la vivienda se han disparado algo. Esto en parte por el tema del boom inmobiliario. Así es. Entonces, pues se encarece el suelo, se encarece la vivienda, se encarecen las rentas. Y con Mancera es una reforma al Código Civil que prácticamente liberó las rentas y quitó todos los controles que había. Entonces es un tema que hay que abordar cuidadosamente, ¿no? Porque no se trata de restringir la libre contratación en materia inquilinaria, sí, pero sí tenemos que evitar que se encarezca la ciudad. Porque si se encarece la ciudad, expulsamos a los más pobres. Exactamente. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo, Martí. ¿Algún mensaje o alguna otra idea o propuesta que quieras también compartir? Bueno, hay que seguir reformando la ciudad. Esta es una ciudad que es punto de referencia en muchos sentidos. Lo que se hace aquí luego se replica en otros lugares o a nivel nacional incluso. Y sigue siendo pues el corazón de la transformación, ¿no? Es el corazón de la transformación. Se refrendó como corazón de la transformación. Exactamente. Lo cual me da mucho, mucho, mucho gusto. Con todos y los datos o las especulaciones que había de que... Pues mucha especulación. Así es. La verdad es que siempre ha sido una ciudad bastante progresista y con mucha organización ciudadana, con mucha ciudadanía.
Y No, pues a todos nos dio gusto, porque además los medios que disque nacionales, en realidad capitalinos, cantaban una derrota, ¿no? pues querían inocular esa percepción, Exactamente. pero salieron muy bien las cosas y y bueno, se debe a que también los gobiernos de la Cuarta Transformación son bien recibidos por la gente. Así es, así es. Pues muchas gracias, Martí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por estar aquí con nosotros en una emisión más de Versiones Públicas. Nos vemos en otra emisión. Muchas gracias, Genaro. Gracias, Martí.